Padre y Dios que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de nuevamente estudiar tu palabra y reflexionar sobre ella y sobre tu amor. Pedimos que tu bendición sea con nosotros en este estudio y también pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, a comprender aquellas cosas que son necesarias para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y quisiera comenzar leyendo algunos salmos, algunos versículos, ¿verdad? Y casi están en orden de cómo aparecen en la Biblia. Estuve buscando versículos sobre la luz y quisiera compartir aquello que encontré. Salmo 4, verso 6 dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Y me llama la atención de este versículo que dice, ¿quién nos mostrará el bien? En forma de pregunta, ¿verdad? Se hace esa pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Y la respuesta a esta pregunta es pedirle a Dios que Él alce sobre nosotros la luz de su rostro, equiparando el bien con la luz del rostro de Dios. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. La luz del rostro de Dios es su bien, es el bien. ¿Qué hay en esa luz del rostro de Dios? Hay bien. Cuando el Señor alza su rostro sobre nosotros, la luz de su rostro es el bien. El Señor nos muestra el bien alzando sobre nosotros la luz de su rostro. Me acuerdo a Moisés cuando le dijo a Dios en Éxodo capítulo 33, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios le dice que haré pasar delante de ti toda mi bondad, pero le dice que su rostro no verá. Interesante esa conexión, ¿verdad? También leemos en Salmo 27, versículo 1, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y me llama mucho la atención cómo la luz, la salvación, la fortaleza son el remedio para eliminar el temor ¿verdad? Y el atemorizarse, ¿no? Por eso dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. En la luz del Señor, en su bien, en el bien que hay en la luz de su rostro, en su bondad, en su carácter, en su gloria, en esa luz de bien que hay en su rostro, ahí se encuentra la salvación y la fortaleza para nuestra vida. Conociendo su bien, conociendo su luz, viendo y contemplando esa luz, ese bien, esa bondad de Dios, no temeremos ni nos atemorizaremos, viviremos en plena libertad. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Ahí nos llama mucho la atención. O sea, cómo se menciona, se describe, o se dice primero que en tu luz veremos la luz para luego conectarlo con su misericordia y su justicia. Miren cómo dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Los que conocen al Señor, los que conocen su bondad, los que conocen su carácter, los que conocen su gloria, los que conocen su bien, los que conocen su luz, los que contemplan esa luz, los que ven esa luz, los que en la luz de Dios ven luz, entonces, y lo conocen, y conocen su bien y su bondad, estos llegan a ser rectos de corazón. Interesante que lo que se quiere contemplar es la luz, y luego dice, extiende tu misericordia y tu justicia. En esa luz hay misericordia y hay justicia,
y conociendo ese bien, esa misericordia, esa justicia, los hijos de Dios llegan a ser rectos de corazón. Salmo 43:3 dice así: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad, a tus tabernáculos. Y vemos que es un mismo tema, ¿no? Dios enviando su luz, Dios revelando su luz y su verdad, la verdad de su luz, la verdad de su bien, la verdad de su bondad, la verdad de su misericordia, la verdad de su justicia. Esta guiando al hombre, este conocimiento guiando al hombre, conducen al hombre al monte de la santidad de Dios y al tabernáculo de Dios. Salmo 89:15 dice: dichoso el pueblo que sabe jubilar, andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Y aquí se conecta el jubilar, el regocijarse, con andar a la luz del rostro de Dios. El pueblo que se regocija en Dios anda a la luz del rostro de Dios. Y es que en el rostro de Dios, en su bien, en su bondad, en su misericordia, en su gloria, ¿qué es lo que hay? Hay júbilo, hay gozo, hay alegría en conocer a Dios tal como Él es, conocerlo como Dios bueno, conocerlo como Dios bondadoso, conocerlo como un Dios misericordioso, como un Dios justo. Todo eso trae un gozo y una alegría indescriptible. Y el pueblo que sabe jubilar es porque anda a la luz del rostro de Dios. Salmo 97:11 dice así: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y aquí vuelve y se conecta a la luz con la alegría. Y es que esa luz es alegría para los rectos de corazón. Esa luz es alegría para los rectos de corazón. Y vemos que ser justo y ser recto de corazón es una misma cosa, ¿no? Y vemos que la luz es alegría para ellos. Esta luz se convierte en una alegría para los rectos de corazón. Y leemos en Miqueas 7, versículos 8 y 9. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque si caí, he de levantarme. Si morare en tinieblas, el Señor es mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y estos versículos me llamaron mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque lo primero que está diciendo comienza hablando sobre una enemiga o unos enemigos, ¿verdad? Y se dice: no te alegres de mí, porque si caí, he de levantarme. Y si morar en tinieblas, el Señor es mi luz. Es decir, el Señor me ha de alumbrar aún en tinieblas. Dice: la ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él. Hay un reconocimiento y una aceptación de que se pecó contra Dios. Sin embargo, el juicio y la justicia de Dios es definida aquí como algo bueno, algo que el pecador quiere, algo que el pecador necesita para ser rescatado de las tinieblas. Miren qué interesante, dice: la ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a luz. Así que el Dios juzgar y hacer juicio consiste en sacar a luz de las tinieblas a la luz. Porque Él dice: si morar en tinieblas, el Señor es mi luz, y soportaré la ira del Señor hasta que Él juzgue mi causa y haga mi juicio, y Él me saque o me sacará a luz, me sacará a bien, me sacará a misericordia, me sacará a justicia, de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte, del pecado. De ahí me sacará el Señor a justicia. Y eso es descrito como un proceso de Dios juzgar
y Dios hace el juicio. Cuando el juicio de Dios, ¿verdad?, implica sacar de las tinieblas a la luz. Y termina diciendo, veré su justicia. Así que se describe como justicia el proceso por el cual Dios saca de las tinieblas a la luz. Tremendo. Así que el ser sacado de las tinieblas a la luz es ver justicia. Así que vamos viendo que la luz del rostro de Dios es su bien, es su bondad, es su misericordia, es su justicia, es su obra salvadora, es su obra protectora, es su obra redentora. Y yendo al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús vino a este mundo como la luz de los hombres. La luz, el bien, la bondad, la misericordia, la justicia de Dios, todo se manifestó en Cristo Jesús. Él es la verdad acerca de Dios. Y en Juan capítulo 1, verso 5 leemos, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Así que la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y esto está haciendo alusión al ministerio de Jesús, Jesús siendo la luz que resplandeció en las tinieblas de este mundo, y las tinieblas no la comprendieron. Los hombres que yacen en tinieblas no comprendieron el ministerio de Jesús, no comprendieron la obra de Jesús, no comprendieron el carácter de Dios en Jesús. Y Él, aunque a lo suyo vino, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no lo comprendieron. No quisieron ver esta luz, rechazaron esta luz, crucificaron esta luz. Juan 1:9, 4 versículos más adelante leemos, aquella palabra, o aquel verbo, como dicen algunas versiones más modernas, aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quién era la luz verdadera? Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él es la luz. Él es el bien de Dios, Él es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, Él es esa justicia, Él es ese juicio salvador de Dios, esa protección de Dios, esa fortaleza de Dios, esa obra de redención de Dios. Él revela todo lo que encierra la bondad de Dios y el bien de Dios. También, en capítulo 3 de Juan, versículo 19, leemos lo siguiente. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que Cristo, como la luz, vino a este mundo que estaba en tinieblas, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más al enemigo que a Cristo. Amaron más sus propias vidas en tinieblas que el bien y la bondad que Cristo vino a revelar acerca de Dios. El hombre prefirió eso. No en su totalidad, ¿verdad? Pero sí en su mayoría. También Juan 12:36 nos dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. La palabra nos dice que Jesús es la luz, que todo aquello que leímos acerca de la luz en el Antiguo Testamento se encarna en la persona de Jesús, y esa luz resplandeció en medio de las tinieblas de este mundo, y el mundo de forma bastante general, podríamos decir, ha rechazado esa luz. Sin embargo, hay unos que creen en la luz y se convierten en hijos de luz. Dice, entre tanto tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, creyendo en Cristo Jesús, creyendo que Cristo es la luz de la gloria de Dios, creyendo que Cristo es aquel que alumbra a los hombres con la gloria del carácter de Dios, la gloria de Dios, la gloria de su persona, lo que encierra su ser, ¿no? La esencia de Dios, que es amor, creyendo que Jesús nos revela exactamente cómo es Dios y cómo es la luz del rostro de Dios. Creyendo eso, seremos hijos de luz. Juan
12:46, el mismo capítulo, 10 versículos más adelante dice, yo, la luz, he venido al mundo. Aquí él se identifica directamente con la luz. Él dice que él es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que creyendo en Jesús, creyendo que Él es la luz del mundo, creyendo que Él es la luz que representa todo lo que acabamos de decir y que hemos estado diciendo, que es la luz del rostro de Dios, creyendo que Él nos alumbra con la revelación de la gloria de Dios, creyendo eso, no permaneceremos en tinieblas. Pero es esencial que creamos esto. Es esencial que lo creamos. Que en Cristo Jesús se encarna la luz del rostro de Dios. Miren cómo dice 2 Corintios 4:6. Porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Así que aquí nos dice, vuelvo y repito el versículo, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está haciendo alusión a tanto a la creación, Dios diciendo sea la luz y fue la luz, pero también aquel que envió a su Hijo para que en este mundo de tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, así que Dios logra resplandecer en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. La gloria de Dios o el conocimiento de la gloria de Dios resplandece, ilumina en el rostro de Cristo Jesús. En el rostro de Cristo Jesús se encuentra el resplandor de la gloria de Dios. Y Dios ha resplandecido en nuestros corazones cuando nosotros contemplamos el rostro de Cristo, y en el rostro de Cristo contemplamos asimismo la gloria de Dios, la luz de su rostro. Primera de Tesalonicenses 5:5 nos dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios en Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo como la luz de Dios, como el resplandor de la gloria de Dios, cuando aceptamos a Cristo como aquel que encarna y representa perfectamente el carácter de su Padre, contemplando a ese Jesús, venimos a ser hijos de luz y ya no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Miren cómo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En conexión con lo que venimos diciendo, encontramos que los buenos dones, las buenas dádivas, los buenos regalos descienden de Dios. Los dones perfectos descienden de Dios, del Padre de las luces, del Padre de todos aquellos que son iluminados con su propio carácter, con su propia gloria, con su propio bien, con su propia bondad, con su misericordia, con la justicia de Dios. Todos aquellos que se dejan iluminar por Dios por medio de Cristo vienen a ser hijos de Dios, y a Dios se le llama Padre de las luces. Y se le llama Padre de las luces porque sus hijos son luz también, porque los reflejan. Pero se conecta a Dios como Padre de las luces, siendo aquel que tiene dones buenos y perfectos para dar a los hombres. Y luego se dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, Él es siempre un Padre que se place en dar buenas dádivas y dones perfectos. Él no cambia. Él es ese, tal como está descrito en ese versículo y tal como Cristo lo reveló en su ministerio. Él es un Padre que se place en dar buenas dádivas y dones perfectos a sus hijos. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos
de luz, llegamos a ser hijos de luz y no de tinieblas, cuando en nosotros resplandece también la luz del rostro de Dios, cuando en nosotros resplandece su carácter, cuando en nosotros son vistos todos los atributos del carácter de Dios. Y se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito? Para que lleguemos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de nuestro estado natural en tinieblas, a su luz admirable. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, también nos constituye a nosotros como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, con el propósito de que seamos un canal para representarlo y para revelar su luz ante el mundo. Un versículo muy hermoso en 1 Juan 1:5 dice: y esta es la promesa que oímos de él y os la anunciamos, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Esto en relación al ministerio de Jesús. Juan comienza hablando en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, y comienza así: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, su experiencia con Jesús, como testigo directo del ministerio de Jesús, y concluye diciendo ese argumento que va construyendo desde el versículo 1. En el versículo 5 dice: y esta es la promesa que oímos de él. Jesús prometió que Dios es luz. Él garantizó que Dios es luz, que Dios es bondad, que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Dios es vida, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Y en Él no hay tinieblas, en Él no hay muerte, en Él no hay mentira, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, ni ninguno de los atributos de la maldad. Dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Me gusta, en inglés hace un énfasis, dice: no hay tinieblas en lo absoluto. De hecho, en griego así, no sé por qué en español o castellano no lo traducen, la mayoría de las versiones no lo traducen así, pero la palabra oudeis, que significa nadie o nada o para nada en este contexto, entiendo que, o sea, cuando es utilizado en género masculino o femenino, pues es nadie, pero cuando es utilizado en género neutro en griego, pues se refiere a algo, ¿no? Entonces sería nada, o en este caso para nada. En él no hay tinieblas, y después vuelve y aparece esa palabra oudeis al final. Hay una negación que dice que no hay, y después dice que no hay tinieblas, y después dice oudeis, que significa para nada, en lo absoluto. Se está buscando ser enfático en que en Él no hay nada, ni una chispa de tinieblas. Dios no es un yin y un yang, de un balance entre dos cosas. Dios no tiene bondad y un chililín, un poquitito de maldad. No, Dios no es un balance de cosas. La esencia de Dios es amor. Dios es un todo, y no hay cualidades antagonistas, ¿verdad? En la persona de Dios. Dios es un todo armonioso. Dios es un ser que está en armonía. Su carácter está en armonía. Todos los atributos de su carácter corresponden al amor. Y para terminar, Apocalipsis 22:5 dice: y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre, de lámpara, ni de lumbre de sol o de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Las promesas y la revelación de que Dios es luz están desde el Antiguo Testamento. Su luz es su bondad, su misericordia, su salvación, su redención, su justicia. Su juicio es un juicio para sacar de las tinieblas a la luz. Y Dios lo que busca es salvar. Y aquellos que ven todo esto en el rostro de Jesucristo, aquellos que contemplan todo lo que es Dios en la persona de Cristo y que aceptan a Cristo como la luz de este mundo, como esa luz que vino a revelar cómo es Dios,
se conviertan en hijos de luz y contemplan constantemente la luz de Dios en Cristo Jesús y son transformados a la misma imagen y llegan a revelar ante el mundo la luz del rostro de Dios. Y algún día estarán delante de la presencia directa y personal y visible y física de Dios, y Dios mismo será su luz, los alumbrará y ellos reinarán, dice, para siempre, jamás. Así que tenemos toda la invitación de ser parte de ese reino de luz, un Padre de luz, y ser hijos de luz. Así que esto se logra únicamente reconociendo y viendo a Jesús como la luz del rostro de Dios, como aquel en quien se encarna toda la gloria de Dios, quién es la persona de Dios, cómo es Dios. Mirando a Jesús conocemos eso y somos transformados a la misma imagen y somos hechos hijos de luz. Y de esa forma somos preparados para algún día poder contemplar el rostro de Dios que está rodeado de luz, de la luz de su bien, de su bondad, y viviremos con Él y Él será nuestra lumbrera, Él será nuestra luz para siempre jamás. Así que nada, hasta aquí el tema, los invito a orar. Padre y Dios de amor, alabamos tu nombre por lo maravilloso de tu ser, lo maravilloso de tu persona. Y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo, y avanzar, Señor, en esa dirección. Ayúdanos a poner los ojos puestos en Cristo y no sacarlos de ahí para ser transformados a su imagen. Te pedimos, Padre, que nos ayude en nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a creer que tú eres tan maravilloso como tu Hijo te reveló. Pedimos, Dios, que nos acompañe hoy y que nuestra mente pueda permanecer contemplando las cosas celestiales. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén.